Buen día, mi nombre es Jorge Antonio Barrera Muñoz, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 200145593 de la licenciatura en Derecho, nombre del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, nombre del reto 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de la asesora educativa, licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Fecha de elaboración del presente trabajo 26 de febrero de 2023. Para la elaboración del presente reto, se nos pide el análisis de dos casos y posteriormente la respuesta a un cuestionamiento. El primer caso dice así: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La cuestión es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Antes de responder, es importante señalar que cuando Ana recurrió a la Fiscalía General del Estado, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que omitieron iniciar cualquier procedimiento y que posteriormente acudió a la Justicia Federal, que se declaró incompetente para conocer del asunto, se violentó la garantía a un debido proceso y la garantía a la protección judicial a los que tiene derecho Ana. Dicho lo anterior y respondiendo a la pregunta, sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, pues se violentaron varios derechos esenciales de Ana establecidos tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Constitución Política Mexicana. Estos derechos son, en la Convención Americana, en su artículo 7, derecho a la libertad personal establecido en el artículo mencionado, donde básicamente señala que toda persona tiene derecho a la libertad. No puede ser privada de su libertad, salvo la existencia de una causa establecida en la propia Constitución o en sus leyes. No debe de ser, no se debe detener, encarcelarse arbitrariamente, y si es encarcelada se debe informar los motivos de la detención y notificársele los cargos. Se debe llevar sin demora ante un juez que determine la legalidad del arresto. En los artículos 14 y 16 respectivamente de la Constitución mexicana señala que se prohíbe la privación de la libertad y de la molestia hacia la persona de Ana, salvo que exista un mandato judicial debidamente motivado y fundamentado o que se configure un caso urgente o de flagrancia. En el artículo 12 de la Convención se señala la libertad de conciencia y religión, donde se establece la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Respectivamente, el artículo 24 de la Constitución mexicana señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y que esta libertad incluye el derecho a participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. La libertad de pensamiento y expresión señalada en el artículo 13 de la Convención se establece la libertad de difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El artículo 6 de la Constitución mexicana señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros y que provoque algún delito o perturbe el orden público. También el artículo 7 de la Constitución mexicana señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio y que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 que acabo de mencionar.
También se violentó la garantía de la protección judicial establecida en el artículo 25 de la Convención, donde se establece que se tiene el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que ampare, en este caso Ana, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, como es el policía. Además de esto, el artículo 17 de la Constitución mexicana, en su segundo párrafo, señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Una vez dicho lo anterior, cabe mencionar que el Estado mexicano violó, además de los derechos y artículos ya mencionados, violentó el artículo 1 de la Convención Americana, pues no respetó los derechos reconocidos en esta. Para el caso número 2, se señala lo siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de dicha multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales que decía así: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Misma cuestión, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí lo considero, pues si bien el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que solo se podrá restringir la libre circulación en cumplimiento de una ley para la protección de la salud pública, como en este caso lo es el decreto que se publicó con motivo de la pandemia de COVID-19, también debió considerarse la situación de Andrés, ya que si bien él desconocía este decreto debido a su apartamiento de las vías de comunicación y a su miserable situación económica, este podría ser eximido de las sanciones en que incurrió por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraba, esto con base en el Código Civil Federal en su artículo 21. Ahora, en cuanto a la responsabilidad del Estado mexicano, esta radica en que a Andrés se le violentó el derecho a la protección de su honra y de su dignidad, establecida en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues con haber puesto en circulación su fotografía y publicado mentiras sobre su real situación, es clara la existencia de la responsabilidad por parte de los servidores públicos y por tanto del Estado mexicano. Cabe mencionar que en cuanto a la detención que realizó el ejército, el personal del ejército, generalmente la jurisdicción militar solo es competente para entender de aquellas causas en las que fuere parte cualquier ciudadano con estado militar y que estrictamente se remitan a delitos o faltas disciplinarias de orden estrictamente castrense, es decir, de orden militar, quedando reservadas aquellas causas civiles o penales ordinarias para la jurisdicción civil. Como conclusión, la protección de los derechos humanos ha sido cada vez más importante, pues la creación de organizaciones, convenciones y diferentes instrumentos internacionales a los que los estados, como México, se unen de manera voluntaria en busca del reconocimiento y la garantía de los derechos humanos con los que cuenta cada persona del mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal regional autónomo que tiene por objeto la aplicación y la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, está facultada para determinar si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana o en cualquier otro tratado internacional aplicable al sistema interamericano, y debe asegurarse de que las sentencias que emitió en cuanto a la responsabilidad de un Estado sean cumplidas, especialmente si se trata de medidas de reparación del daño en favor de las víctimas a las que le fueron violados sus derechos humanos.
Por mi parte sería todo. Muchas gracias.